se iba a agravar. Pues bien, repito, muchas veces nos olvidamos de esta realidad, pero es algo que si tuviéramos pendiente todo el tiempo nos fuera mejor. Y todos obviamente hemos escuchado el famoso versículo de Juan 3:16, que de hecho no es ni siquiera necesario abrir la Biblia, porque todos, atrevería a decir que todos no lo sabemos de memoria, pero me gustaría obviamente que lo recitemos. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su único hijo, y en otra versión dice a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la palabra o frase en la que vamos a detenernos, a analizar, es una sola. Y lo voy a recitar otra vez y me voy a detener en ella. ¿Qué dice? Porque de tal manera, de una manera que no hay forma de cómo describir, Dios amó a todo el mundo, para que todo el mundo tenga la posibilidad de creer, para que todo el mundo que en Él crea no se pierda. Y la pregunta es la siguiente, ¿perderse de qué? ¿A qué se refiere Jesús precisamente cuando dice, para que no se pierda? ¿A qué se refiere con perderse? Es una pregunta que yo le hago a ustedes. Me pueden levantar la mano y responder. ¿Sigues aquí? Es una pregunta. ¿Perderse de qué, Dasha? Ok, pues perderse es, o sea, cuando una persona no cree en Jesús o no tiene a Jesús en su corazón, ya va directamente al infierno. Cuando se refiere a perderse, se refiere, espere, vengo ahora. Ok, ya queda. Continúa lo que Montserrat se deshabilita. Águeda levantó la mano. Sí, sí, era que no había perderse, ¿verdad? Sí, eso es lo que Bueno, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. entonces, ¿cómo te digo? Cuando uno se pierde de algo, vamos a suponer, todo el mundo sabe de la existencia de un Dios, ¿verdad? De Dios. Jesús vino aquí a la tierra y proclamó el Evangelio, dio testimonio, dio todo. Entonces, si él predicó y dijo la forma en que se puede llegar a él, en que se puede llegar a él, y, o sea, y llegándose a él, conseguimos la salvación de nuestras almas. O sea, vamos ¿cómo te digo? Tú sabes que hay un final, y si Dios murió por nosotros, se supone que es dándonos un regalo, y es un regalo de vida y vida eterna. Entonces, si creemos en Él, vamos a tener y confiamos en Él y practicamos lo que Él nos dejó. Vamos a tener vida eterna y no vamos a perder, ¿cómo te digo?, el enlace con Él. Porque cuando no estamos, o sea, estamos en pecado, estamos apartados y a veces por la eternidad. Eso es lo que yo considero. Y eso es lo que no podemos perder, esa relación y esa convivencia con Él por la eternidad. Ok, ya me desocupé. ¿Puedo seguir? Sigue, Monse. Bueno, digo, lo que nosotros nos referimos
con perdernos es perdernos de ser salvos. Perdernos, perder esa conexión que nosotros hoy tenemos con el Señor. Nos perdemos de ese precioso regalo de poder tener la vida eterna y vivir con Él. Ok, alguien más. Jarley, si no vas a decir nada, sería bueno que bajaras tu manito para así no tener la confusión de quién tiene la mano levantada. Y ya si tú terminaste, Monserrat también igualmente baja la manito. Bien, si alguien más quiere decir algo o una idea que tenga acerca de eso, Jarley. Bueno, perder la vida eterna también o perdernos nosotros es cuando pues no podemos alcanzar ese regalo tan maravilloso de la vida eterna. Yo pienso que pues generalmente perderíamos la comunicación con Dios y de pronto todas las maravillas que pues Dios nos puede dar. Pienso que debe ser eso. Ok, interesante, muy interesante. Si terminaste, repito, baja la manito para que así no haya confusión. Eh, Raquel, ¿quiere aportar algo? Iba a Escucho, decir escucho, también, yo escucho. perdón, a Cheche, que si tiene alguna duda o una inquietud, él puede también preguntar. Sí, No, yo me gusta oír, a mí me gusta oír la- las opiniones y lo que cada persona expresa. No escucho a Noemí ni escucho a Francis. Oh, no, no se ellos no están encuentra aquí ahora hoy. mismo. Ujú. Ok, Bueno, yo en lo fin, escucho. ok, seguimos. Yo hice esa pregunta porque obviamente cada quien tiene un concepto, pero no necesariamente eh, el concepto que uno entiende es precisamente a lo que Jesús se refiere. Y precisamente cuando dice la Escritura que Dios vino al mundo y la razón por la que Dios amó tanto al mundo entregó a su Hijo, una vez más recitamos, con la finalidad de que todos crean en Él. Pero resulta que el que no cree en Él se pierde. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Por qué yo me enfoco en esa parte? Fíjate, nosotros cometemos un grave error. Y digo un grave error, porque el ser humano le tiene un miedo a una verdad latente. El mayor temor del ser humano es el temor a la muerte. Pero de hecho, si lo pensamos bien, es un temor hasta irracional e ilógico, porque la muerte es algo tan natural como respirar. Hace miles y millones de años la humanidad existe y todos se han muerto. De hecho, todo ser vivo se muere. Se mueren las plantas, se mueren los animales, se murieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, se morirán nuestros padres, nos moriremos nosotros, se morirán nuestros hijos, en fin, todo el mundo se va a morir. Entonces, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Y es únicamente porque la gente en su interior sabe que no está listo para morir. ¿Por qué no está listo para morir? Porque aunque nosotros no hemos aceptado a Jesucristo para aquellos que no le conocen, y los que hemos aceptado a Jesucristo sabemos en nuestro corazón que hay una deuda pendiente con Dios. El sacrificio de Jesús de hecho pagó y saldó la deuda de nuestros pecados que precisamente quebranta la ley de Dios. Y eso es una deuda pendiente. Es igual como cuando nosotros quebrantamos o cometemos una infracción en las leyes humanas. Tenemos algo pendiente, nos ponen una multa. Y en muchas ocasiones, hasta que no se paguen esa multa, pues eso nos quita ciertas libertades o no tenemos impedimentos para ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, aquellas personas que le ponen multa de tránsito, eso le impide sacar muchas veces documentos legales. Y lo mismo pasa, el pecado precisamente genera deudas para con Dios. Por tal motivo, Jesús tuvo que morir precisamente para saldar esas deudas con Dios. Ahora, uno le tiene miedo
a la muerte, es precisamente por eso, porque uno sabe que la muerte nos va a llegar a todos. Eso es algo natural, pero sabemos y sentimos en nuestro interior de que no estamos preparados para que eso acontezca. Y la pregunta es, si es algo natural, ¿por qué la gente no lo ve así? Porque la gente sabe de una manera inconsciente que tiene eternidad en su corazón. Porque si la muerte es tan natural, ¿por qué la gente no quiere morirse? ¿Por qué la gente quiere seguir viva a pesar del tiempo y a pesar de los años? Y es porque la gente desconoce que tiene algo que precisamente vivirá eternamente, y es el alma. Entonces fíjate que nuestra ignorancia es tan grande que según nosotros creemos que vamos a durar mucho tiempo, que vamos a durar muchos años. Pero la pregunta es, ¿quién nos garantiza eso? Nosotros no sabemos si nos vamos a morir mañana. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana. O hasta ahorita puede ser. Todo aquel que se muere no sabía que ese día se iba a morir. Todo aquel incluso que le pasa un accidente no tiene la mínima idea de que ese día le iba a pasar. Todo aquel que sufre un infarto no tenía la mínima idea de que en ese momento iba a sufrir un infarto. Y precisamente como nuestra vida es tan frágil, a eso es que se refiere Jesús, que tiene la intención, Dios, de que no nos perdamos, porque la oportunidad está mientras estemos aquí en esta tierra. Fuera de esta tierra no hay oportunidad. Y por eso Jesús enfatiza, antes de mencionar el propósito al cual vino, que fue la vida eterna, enfatiza de que su intención no es que nadie se pierda. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí muy bonito, estamos hablando, estamos compartiendo, pero ¿qué sabemos nosotros si vamos a llegar mañana? Y como yo escuché que esa palabra se me grabó de un pastor que dijo, nosotros estamos a un suspiro de la eternidad. En cualquier momento nosotros suspiramos y es la urgencia de Jesús, que precisamente como uno no sabe el tiempo que tiene determinado en esta tierra, es de mucha urgencia para Jesús que nosotros podamos creer, porque a través de creer obviamente su sacrificio aceptamos la paga de la culpa que hemos acumulado durante tanto tiempo y somos exonerados obviamente, ya no tenemos que pagar eso. Pero el ser humano vive como que tiene control sobre la vida. Bueno, dentro de tantos años, yo en tantos días resuelvo. ¿Quién no garantiza de que eso va a ser así? ¿Quién no garantiza de que vamos a llegar a esos días? Y dependiendo de la carga que tengamos, así va a ser nuestra eternidad. Porque vuelvo y digo, si analizamos, porque somos personas inteligentes acá, si analizamos de que la muerte es tan natural, todo ser vivo muere. De hecho, eso nos enseñan incluso hasta en la ciencia natural, de que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso es algo básico. Todos nos vamos a morir porque la gente no quiere morirse. Y es porque la gente tiene eternidad en su corazón. De hecho, eso lo dice el libro de Eclesiastés. Nosotros sabemos que hay algo en nosotros que no va a morir y eso que no va a morir nos hace sentir que siempre queremos estar vivos. Pero le tenemos miedo a dejar de ser porque inconsciente o conscientemente sabemos que tenemos una deuda para con Dios. Y si nosotros no morimos con esa deuda para con Dios, entonces se cumplirá lo que Jesús no quiere que nos pase, que es que nos vamos a perder. Porque el que se muere no vuelve. A la gente que se muere le encantaría volver, y más a aquellos que no se han muerto en Cristo. Porque la ventaja es que Dios le garantiza a la persona de los que mueren en Él, van a pasar a una mejor vida. Pero aquel que se muere sin Cristo, no tiene esa garantía. Y precisamente por eso Juan 3:16 hace tanto énfasis en que la idea de Dios es que todos crean en Él con el fin de que no se pierdan. Porque según nosotros entendemos que vamos a llegar a viejos. Pero la pregunta es, ¿quién nos garantiza eso? Se mueren incluso hasta bebés naciendo, se mueren niños. Nosotros tuvimos obviamente un familiar, un niño que se murió de 11 años. Todo aquel que nace cree y entiende que va a durar hasta viejo. Dios le da la dicha
algunos de llegar a viejos, pero ¿quién nos garantiza que va a ser así con todos nosotros? Entonces nuestra vida, si le damos mente, es demasiado frágil, que en cualquier momento nosotros suspiramos y ya se acabó el tiempo que habíamos tenido determinado en esta tierra. Y la pregunta es, ¿qué pasaría después de eso? Por eso dije, esto es un tema que todos lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida. ¿Y por qué digo que se nos olvida? Porque a veces vivimos como que siempre tendremos la oportunidad de otro día más, cuando no siempre es así. No siempre es así. Y a veces posponemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer porque creemos según nosotros que controlamos el tiempo. Si nosotros realmente tuviéramos ese poder, nadie fuera viejo, nadie tuviera arrugas, nadie tuviera achaques. Pero esa es una realidad que muchas veces se nos olvida. Y nosotros hacemos planes que dentro de tantos años, que en X tiempo, la pregunta es, ¿sabemos nosotros si vamos a llegar a ese tiempo? Repito, todo aquel que se muere no tenía la mínima idea de que en ese día se iba a morir. Porque si fuera así, se quedara tranquilo en su casa, ni siquiera saliera. Pero la muerte es una verdad que nos acontece a todos. Y nos ha de acontecer a todos. Pero la pregunta importante es, ¿estamos listos para cuando eso llegue? ¿Estamos preparados para cuando eso llegue? Y es precisamente el deseo de Jesús, al dar a entender de que la preparación para la muerte, que sí o sí no va a acontecer, es creer en Él, creer en su palabra, no solamente decir yo creo en un Dios, no, creer a todo lo que Él dice. Porque vuelvo y digo, Jesús pagó por nuestros pecados. Él no quitó esa culpa, claro, aquellos que aceptan ese pago de parte de Él. Porque el hecho de muchas veces, sí, yo sé, Dios está ahí, yo le pido perdón, pero ¿cómo pedimos perdón si seguimos acumulando la deuda? Por ejemplo, decir mentira es malo, pero Jesús murió por aquellos que son mentirosos. Aquel que se arrepiente de su mentira recibe el perdón, la exoneración de la culpabilidad o de la condenación que merece aquel mentiroso. Bien, pero ¿qué pasa si seguimos mintiendo? Y si seguimos mintiendo y pido perdón y sigo mintiendo y pido perdón y sigo mintiendo, entonces realmente no estoy aprovechando la liberación que Jesús me da de la culpa, del pecado. Más bien, me exoneran la deuda, pero yo recurro a endeudarme nuevamente. Y muchas veces hacemos y hasta tenemos eso como estilo de vida, porque nos olvidamos de esa realidad. De que nuestra vida aquí en este plano de la existencia es extremadamente frágil y de que en cualquier momento nos llega la hora, que es el tema que nadie lo sabe, y partimos de esta tierra. Hay personas que se mueren en accidentes de tránsito, no tenían la mínima idea de que eso iba a pasar así. Hay personas que le da una enfermedad, bueno, como a muchos jóvenes y a muchas personas, un ataque cardíaco. Recientemente se murió un conocido de la familia. Estaba muy tranquilamente, le dio un ataque ¡fup! Y ahí mismo quedó. Estaba muy tranquilamente, sentado en su casa, entró y le dio algo y ¡pup! Y ahí mismo quedó. Ese no tenía la mínima idea de que se iba a morir. Imagino cuántas veces le predicaron y él, sí, está bien, yo lo hago después, como que nosotros tenemos control del tiempo. Y el yo lo hago después, le llegó la hora y lo agarró de sorpresa. ¿Por qué yo menciono esto? Porque realmente cuando uno se olvida de esta realidad, uno vive a veces como muy light, como muy quitado de bulla, como decimos aquí en Dominicana. Pero esa es una realidad, nosotros no sabemos el día ni la hora en que nos va a llegar lo que sí o sí tenemos seguro. Pues como dicen los viejos, para morirse nada más hay que estar vivo. Y nosotros estamos vivos. La pregunta es, una vez más,
¿Estamos listos para cuando eso no llegue? Nosotros no sabemos cuándo es. Estamos aquí, puede ser mañana, puede ser ahorita. Quizá nos acostemos y no despertemos jamás. Y precisamente a eso es que Jesús se refiere. No quiere que la gente se pierda. ¿Perderse de qué? De que mientras nosotros tenemos vida, estamos en este plano de existencia, existe el perdón por nuestros pecados. Pero una vez la gente deja este plano, ya no hay más oportunidad. Y ahí entra en vigencia lo que dice Jesús de que se van a perder. Y vuelvo y digo, nadie sabe porque no solamente se muere la gente mayor, se mueren jóvenes y hasta se mueren niños. Se muere gente de todas las edades. La muerte no es algo que tiene regla para personas ni tiene preferencia. Todo el mundo se va a morir. Pero lo interesante es que no sabemos cuándo va a ser. Y precisamente como no sabemos cuándo va a ser, hay que vivir preparado. Hay que vivir preparado. Para cuando la muerte nos toque, Dios no encuentre, bueno, sí, la persona estuvo preparada y bueno, no le toque el castigo eterno por culpa obviamente de sus pecados, sino que esa persona ha sido aceptado el perdón de Dios, no tiene deudas contra la ley de Dios, por ende no tiene que pagar las consecuencias. Porque mucha gente piensa, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios manda a la gente al infierno? No, Dios no manda a la gente al infierno. La gente se manda sola. Porque humanamente tenemos reglas. Nadie se va a sentir feliz con alguien que te robe, con alguien que entra a la casa de cualquiera de nosotros y nos asalte. Ay, no, prémienlo por buena gente. No. ¿Qué vamos a desear? Que pague lo que hizo. ¿Y cuál es la paga? Bueno, el castigo que merece su delito. Todos deseamos la justicia, pero muchas veces no queremos la justicia de Dios. Dios también es justo. Y aquel que se rebela contra la ley divina también igualmente merece un castigo. No porque así Dios quiera, porque el objetivo de Dios es que precisamente que nadie reciba su castigo. Pero la gente rechaza esa verdad. Rechaza esa verdad. De que nadie sabe cuándo se va a morir. Y la gente juega con la vida. ¿Y en qué consiste el pecado? Porque ¿por qué? Que si yo peco me tengo que ir al infierno. Sencillo. ¿Cuál es la ley de Dios? De que tú no te hagas daño ni le hagas daño a otra persona. Todo lo que nosotros hacemos que nos hace daño a nosotros y todo lo que nosotros hacemos que lastimar a otra persona de una manera consciente es pecado. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es que todo el mundo viva bien y viva feliz. ¿Pero por qué pecamos? Porque hacemos cosas que nos destruyen a nosotros mismos o hacemos cosas que destruyen a las demás personas. Y cuando nosotros entonces transgredimos esa ley de Dios, entonces estamos pecando y estamos fallando. ¿A qué vino Jesucristo? Jesús vino precisamente a enseñarnos una vida piadosa, una vida donde debemos de procurar el bienestar para nosotros, al igual que el bienestar para los demás. Eso consiste la palabra de Dios. Pero la gente no quiere eso. La gente no sigue eso, de hecho. Si yo puedo sacar ventaja, aunque el otro se lo lleve el diablo, son problemas del otro. Si yo puedo engañar para buscar beneficios, lo hago. Bueno, no me importa lo que piensen los demás, yo voy a hacer mi diligencia y me llevo a todo el que esté por delante de mí. Entonces estamos quebrantando la ley de Dios. Muchos dirán, no, pero yo no le hago daño a nadie. Hay muchas formas de hacerle daño a la gente. El hecho de mentirle a alguien es lacerar la confianza. Eso igualmente es pecado. Y el pecado es un abanico, o sea, tiene muchísimas facetas y es bastante amplio. Entonces, esa es la transgresión a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Que nos vaya bien y que le hagamos bien a los demás. De una manera justa. Porque incluso hasta ayudar desmedidamente a los demás muchas veces está mal.
Si una gente tiene un problema con algo y yo cada vez le quiero meter la mano, yo no le estoy ayudando, yo estoy haciendo que permanezca en su mismo error. Por ejemplo, una gente que no sea educada financieramente, una gente liosa, y si usted de buena fe le gestiona un dinero a esa gente liosa, hay un fallo porque te vas a quedar mal. Y también le está haciendo un fallo porque entonces la gente va a seguir en lo mismo. Muchas veces los tronconazos en la vida son necesarios, de hecho son bastante importantes porque los mismos nos enseñan a levantar cabeza, los mismos nos enseñan a ver cuál fue el error que cometimos. ¿Para qué? Precisamente para que no volvamos a cometerlo. Entonces todas esas infracciones que muchas veces uno la ve como insignificantes son precisamente las violaciones a la palabra de Dios, que de hecho precisamente nos manda a que todo lo que tú quieras que la gente haga contigo, hazlo tú con ellos. ¿Tú quieres que te ayuden? Ayuda. ¿Tú quieres que te entiendan? Entiende. ¿Tú quieres que te apoyen? Apoya tú también. ¿Tú quieres que te hablen bien? Habla bien tú también. Eso lo dice la Biblia. O más que la Biblia, lo dice Dios. Entonces, repito, para que todo aquel que en él crea no se pierda la eterna verdad. Nuestra vida es bastante frágil. En cualquier momento suspiramos y nos fuimos. La pregunta es, ¿estamos preparados para cuando eso pase? Repito, nosotros creemos que vamos a llegar viejos. ¿Quién nos garantiza eso? La gente que se murieron joven, todos ellos pensaron que iban a llegar a ser viejos. Y los que estaban viejos pensaron que iban a tener oportunidad. ¿Y cuántos de ellos murieron creyendo que tenían esa oportunidad? ¿Y cuántos jóvenes murieron pensando que iban a llegar a viejos? Entonces, esta es una realidad la cual muchas veces nos olvidamos, pero siempre debemos tenerla presente. La realidad es que de que la muerte es natural y todos nos vamos a morir, pero ¿cuál es el lío? ¿Cuál es la complicación? Que no sabemos cuándo es. Porque repito, si todos supiéramos, fácil, un par de días antes yo arreglo, salto mi cuenta con todo el mundo, me pongo en línea con Dios y todo el mundo bien. No, no funciona de esa manera. Lo interesante de la muerte es que uno no sabe cuándo es. Uno no sabe cuándo es. Y repito, si hubiera reglas para morir, excelente, pero tampoco hay. Se muere el que está sano, se muere el que está enfermo, se muere el que está pobre, se muere el que es rico, se muere el que no tiene nada, se muere el que lo tiene todo. Se muere el viejo, se muere el niño. La muerte no tiene reglas. Y precisamente ese fue el enfoque del maestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no le toque la muerte, que sí o sí le va a tocar, y no sea tarde para esa persona. Y fíjese que el amor de Dios es tan grande que tuvo que venir siendo Dios, estando tranquilo en su comodidad, en su trono, tuvo que venir a ser ese hombre para mostrarnos y darnos a entender esa realidad. Porque es una realidad. Porque vuelvo y digo, si la muerte es natural, ¿por qué el sofoque de no querer morirse? La muerte es tan natural como respirar. La humanidad tiene siglos existiendo y ¿quién ha permanecido vivo desde entonces? Nadie. Entonces debemos de ver la muerte como algo sencillo. Ahí se murió alguien, bueno ya, a él le tocó. Pero ¿por qué no lo vemos así? Porque en nuestro corazón, en nuestro interior, sabemos que hay eternidad en nosotros, hay permanencia, hay consistencia. Todos queremos seguir vivos. ¿Pero por qué queremos seguir vivos? Porque sabemos que en nosotros hay vida. Ya sea una vida eterna con Dios o una vida eterna sin Él. Pero ese deseo de vivir lo tenemos nosotros. Ahora, ¿por qué no queremos morir? Porque no nos sentimos listos para ese día. Porque si nos sintiéramos listos, dijéramos como dice la Biblia, bueno, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque al final se va a acabar todas las angustias que hay aquí y al final voy a descansar y lo más importante es voy a ver a mi Creador.
Para aquel que sabe que está bien delante de Dios, su anhelo sería ese, que le llegara su hora. Pero la gran mayoría de gente no quiere morirse. ¿Por qué? Porque no está listo para eso. Pero lo bonito es que la muerte no espera a nadie. Y nosotros no sabemos cuándo es el día que nos tocará. Entonces esa es la realidad de la cual nos olvidamos. Nos gusta posponer las cosas. Más adelante yo arreglaré esto. Más adelante yo solucionaré. Más adelante cuando Dios me toque, como dice mucha gente. Ajá. ¿Qué sabes tú si la última vez que te tocó fue esta? Porque es el tema. A la gente le encanta creerse que tiene control sobre lo que no tiene control. Nosotros no tenemos control sobre el tiempo. Repito, si tuviéramos control, nadie fuera viejo, nadie tuviera arrugas. Pero no tenemos ese poder. Entonces, ese es, una vez más digo, el afán, o para no usar esa palabra que suena fea, el deseo de Dios de que podamos creer en Él, creer a su verdad y creer a esta eterna realidad. Porque de hecho está escrito en la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. La pregunta es, una vez más digo, ya para concluir, ¿estamos listos para cuando nos llegue la muerte? Si la muerte no ha de llegar en minutos, ¿nos sentimos preparados? Sí, claro, que venga la muerte. Yo sé qué va a pasar conmigo y yo sé para dónde voy. ¿Nos sentimos con esa seguridad? ¿La tenemos esa seguridad? Si no la tenemos, entonces aprovechemos precisamente la misericordia y el amor de Dios que nos ofrece, el cual dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará la misericordia. Mucha gente dice, no, yo me convierto cuando yo me sienta listo. En la vida no es de estar listo, la vida es decisión. Si tú no decides estar listo, nunca vas a estar listo. Cuando una gente quiere trabajar, toma la decisión de trabajar. Cuando una gente quiere ir a un lugar, toma la decisión de ir a ese lugar. Cuando una gente quiere hacer algo, toma la decisión de hacerlo. Entonces, el disponerse a vivir conforme a Dios es igualmente una decisión. Tenemos que decidir vivir conforme a Dios. Tenemos que decidirnos obedecer la ley de Dios. Tenemos que decidirnos agradar a Dios. Y tenemos que decidirnos estar listos para el día en que Dios diga, hasta aquí llegaste porque así estaba establecido. Así que nada, mi gente, eso es lo de hoy. Si alguien tiene algo que aportar, decir o preguntar, pues hacerlo. Adelante, Águeda. Muy buen tema. Yo pienso que para la persona común en el sentido de que la persona que no ha aceptado a Cristo lo ve como un mito, porque si supiera la existencia real, de Dios, cogiera las cosas más en serio y yo me imagino que pensarían más en todo lo que se habló esta noche aquí. Entonces, hemos hablado, la gente, el cristiano, todo el que practica la fe, habla de un Dios que da oportunidades cada día, cada día. Cada día es un regalo de Dios y una oportunidad. Porque como tú dijiste, no sabemos el día en que la muerte nos va a sorprender. Y hasta este día se termina la gracia de Dios.
porque si nos morimos fuera de Dios, ahí mismo nos quedamos, no hay oportunidad. Entonces, yo creo que la gente tiene que realmente pensar en que Dios es verdadero, aunque no lo vea, aunque muchas veces, o sea, no lo sienta, porque se basan en eso, en un Dios invisible. Pero Dios es tan real como el aire que respiramos. El aire que respiramos no sabemos de dónde viene, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero lo sentimos, porque eso es lo que nos da vida, ¿verdad? Sin aire nadie puede vivir. Entonces yo creo que sí tenemos que, lo primero, aceptar que Dios es real, tan real como el grupo que estamos aquí, aunque estemos en diferentes partes. Entonces, que Dios puede transformar y transformar, que Él está deseoso de que nosotros, de que haya un cambio en nuestras vidas. Ahora, como tú dijiste, es cuestión de decisión. Eso es cuestión de decisión. Lo tomas o lo dejas, pero ya con sus consecuencias. Eso es todo lo que quería decir. Excelente, adelante, Raquel. Bueno, excelente tema, tanto que me puso a pensar. Últimamente en estos días he estado leyendo, escuchando sobre filosofía y aprendiendo sobre todo de Cristo y su forma. Y algo que he aprendido es que nos enfrascamos día a día en el afán y el que tengo, el que necesito, el que debo, en el dinero, que se nos va la vida, se nos va el gozo, se nos va la paz, se nos va todo. Y dejamos, y digo dejamos porque suele suceder, de tantas preocupaciones, que ese monstruo vaya creciendo dentro de nosotros, sin saber en qué momento de afán pueda la irse. Y es por eso que algo que estoy aprendiendo es que lo que yo no controlo, lo que no esté bajo de mi control, pues dejárselo al Señor, porque de nada sirve que yo me afane con algo que yo no puedo solucionar ni tengo el control. Entonces, ese es uno de las distracciones que hoy en día tenemos, enfrascarnos en cosas que no dependen de nosotros, que no tenemos el control, que no podemos hacer absolutamente nada. Pero que si confiamos y creemos que existe un Dios y que se lo dejamos todo a Él y, y lo buscamos de corazón, vamos a decir, no buscamos por lo que Él pueda hacer por nosotros, sino porque queremos y lo queremos estar con Él, porque los amamos, porque normalmente se busca es como tú me das como un beneficio. Yo te busco porque tú me das. Y no, no es así. Hay que buscarlo aun cuando tú no recibas. Porque es que sin Él no hay salvación, sin Él no hay nada. Entonces eso yo lo he estado estudiando. La gente se afana en apegarse a cosas, al apego. Y el apego no es más que el orgullo, arrogancia. Y no estoy hablando apego a una persona, no, puede ser apego a un carro, apego al trabajo, apego al dinero, apego a un hijo, apego a cualquier necesidad. El apego te quita la vida, te quita el afán y el querer tener el control sobre las cosas.